demasiado redundante. Un vector de expresión generalmente son vectores de tipo plasmídico, o sea, son plásmicos, y se utilizan única y exclusivamente para expresar una proteína. ¿Qué cosas se necesitan para que una proteína se pueda expresar adecuadamente? Entonces, miren que eso lo menciono porque todos esos elementos que se necesitan para que un gen se exprese, todo eso debe ir ensamblado en un vector. Entonces, van a ver por qué los vectores de expresión son un poquito más grandes, porque tienen todas esas características para poder expresar un gen. Entonces, primero, necesitamos un cromosoma. ¿Qué más necesitaremos? Luego el operador. Normalmente, o sea, hay genes que son de expresión constitutiva y genes que son de expresión regular. Cuando los genes son de expresión regular, hay un operador. Ah, no, pero un operador, no, eso se llama, sí, un operador que es realmente es una zona física que está entre el promotor y el marco de lectura para regular la expresión del gen. Pero eso solamente está en los genes que son de expresión regular. No todos los genes son de expresión regular. Hay, por ejemplo, unos genes que son de expresión constitutiva. Un gen de expresión constitutiva. De la pared. Pues normalmente se hace referencia a todos aquellos genes que hacen parte del metabolismo primario. Por ejemplo, genes que codifican para aminoácidos, los que codifican para las proteínas ribosomales. Generalmente los que se utilizan como genes control son las proteínas ribosomales, tanto en organismos procariotas como en organismos eucariotas. ¿Por qué? Porque la traducción de proteínas es un proceso que siempre se da, siempre está activo en todas las células. ¿Listo? Y hay por ahí muchos otros genes que no son tan famosos como los ribosomales, pero que también son de expresión constitutiva. Bueno, entonces tenemos una región promotora. En la región promotora, bueno, después de la región promotora, ¿qué podemos encontrar? La compañera dijo un importante, la región operadora, pero esto solamente aplica para los que se expresan. ¿Qué otra cosa hay? No estoy hablando, tú me estás hablando de traducción, yo estoy hablando de pero el código de inicio, estás hablando del código de inicio, eso ya hace parte de la secuencia. ¿Qué hay antes de eso? Profe, no como secuencias o que potenciadoras y pulgadas. Esos hacen parte de esos operadores. Una cosa que casi siempre se olvida todo el mundo, y son los sitios de unión arriba. Sitio de una ribosomas. Esos sitios de unión de las ribosomas, ¿cuántos nucleótidos son? No, pues si se les olvida, mejor que no saben. Normalmente este sitio de una ribosoma son más o menos 8 nucleótidos. Bien, es que como es tan chiquito, pues nadie se deja, ¿verdad? Pero esa región es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque si se acuerdan que en algún momento yo les dije, cuando a uno se le olvida ponerle al primer que tiene el sitio de
restricción se le olvida ponerle el espacio para que se una la enzima, entonces tienes que hacer tal procedimiento, llevarlo a un vector de clonación y no sé qué, muchas cosas. Pues así como el PCR 2.1, ¿para qué? Para proporcionar ese pedacito. Lo mismo pasa con esta. Este sitio en la ribosomos es una secuencia de 8 nucleótidos. ¿Para qué? Para que el ribosoma se pueda pegar. Porque imagínense que apenas sale el ATG, cuando sale el ATG, pues el ribosoma como se va a pegar para poderlo leer. No. Entonces por eso es que necesita más o menos unas bases, para poder pegarse antes de, ¿cierto? Entonces esas bases o el ribosoma las utiliza para poderse ensamblar ahí. ¿Listo? Entonces eso es lo que se llama sitio de ribosoma. ¿Qué otra cosa será importante cuando estamos hablando de expresar una proteína? Profe, ¿y eso es lo que se conoce a veces como la caja tata? No, la caja tata hace parte del promotor. Okay. Es lo que está en la posición de, porque recuerden que el promotor está más o menos dispuesto en la posición menos 10 y en la posición menos 35. La caja tata es la que está en la posición menos 10. ¿Qué otra cosa hay para poder expresar adecuadamente una secuencia? Tenemos que tener un marco de lectura. Entonces, tenemos todo esto que es lo que o sea, el promotor y el operador es el que regula la expresión del gen. Esto, el sitio de una ribosomas es lo que me va a permitir que inicie la traducción. Y luego tenemos los marcos de lectura. El marco de lectura, recuerda, siempre va a tener tres características: por un inicio, por una parada y secuencia múltiple. Siempre es así. Tan es así y tan importante es la secuencia múltiple de 3 que usted tiene que considerar esto. ¿Cómo se lee un gen para fines de una proteína? Por colones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted lo pone a hacer un primer para fines de expresar una proteína, usted se puede tirar toda la proteína. ¿Por qué? Porque si usted no guarda el marco de lectura, todo se daña. ¿Listo? Entonces, por eso es que es tan importante el marco de lectura y el diseño del primer y la incorporación del sitio de restricción, y leer otro pedacito que le falta al sitio de restricción para que se proteja. Entonces, vamos a empezar a hablar de todas estas cosas. Voy a hacer un recorderis para que tengamos como frescos esos conceptos. ¿Por qué? Porque finalmente en un vector tengo que ensamblar todo eso, pero ustedes no se preocupen, ya hoy en día lo único que usted le tiene que poner al vector es el marco de lectura en sentido al promotor y con la organización de los codones de tal manera que no se vaya a dañar o no se vaya a desplazar su marco de lectura. Bueno, entonces, otra cosa importante. Recuerden que la expresión de una proteína es muy diferente en un sistema procariota y en un sistema eucariota. Siempre en un sistema procariota va a ser la forma más sencilla. ¿Por qué? Porque los sistemas procariotas no están compartimentalizados. En un sistema procariota o en una bacteria no tenemos núcleo y no tenemos toda la compartimentalización que tenemos en una eucariota. Entonces, en una eucariota hay cosas que es más fácil trabajar, pero en las bacterias hay, o sea, todos tienen sus pros y también sus contras. Entonces, en la expresión de genes procariotas, a nivel de DNA, a nivel transcripcional, pues se necesita siempre, para poder expresar un gen, se necesitan secuencias transcripcionales y traduccionales alrededor del marco de lectura. Entonces, siempre que tenemos un marco de lectura, siempre, generalmente, hacia la parte de arriba, o sea, la A-C, siempre vamos a encontrar todas aquellas señales transcripcionales, como es el promotor, los reguladores, que me permiten regular la expresión del gen. ¿Yo cómo puedo evaluar si un gen se expresa más o menos que otro?
La cantidad de aire, ¿Por qué? la cantidad de aire. ¿Y cómo eso lo puedes hacer en términos como más tangibles? Genera una teoría Sí. con una RTP, con una RTP. Sí, lo puedes hablar con una RT-PCR o una QRT-PCR, que es lo de tiempo, pues que es un tiempo real. Pero entonces, recuerda que con la RT-PCR, uno ¿qué molde utiliza? ¿Qué molde utiliza? El RNA, que lo cuadras a un cDNA, ¿cierto? Pero entonces, ¿yo cómo puedo ver que este se expresa más que el otro? Por ejemplo. Entonces, por eso acá es tan importante, siempre que uno evalúa la expresión de un gen, es tan importante el constitutivo, porque el constitutivo te da como un blanco, te da como te quita el fondo, o sea, te quita qué es lo que se está expresando normalmente. Entonces, por eso es que es tan importante ese constitutivo. Bueno, entonces, con respecto a la región promotora, sabemos que está ubicada entre la posición -10 y la posición -35. ¿Eso qué significa? Eso significa que siempre en el DNA, ¿cuál será la posición 1? El 1 hace referencia al primer nucleótido del código de inicio, que recuerden que puede ser ATG o TTG o TTG. ATG, TTG o TTG. Este es el 1. ¿Cuál es el 0? No existe 0. El que está enseguida del 1 se llama -1, porque es un nucleótido antes del inicio del banco electrónico. Y así, entonces por eso vemos que siempre se habla de la posición -10, de la posición -35. ¿Eso qué quiere decir? Que, o sea, la región promotora siempre se va a ubicar ¿dónde? Entre la posición -10 y la posición -35. ¿Listo? O sea, son 35 nucleótidos antes del banco electrónico. Bueno, entonces, esta región promotora es reconocida por quién? Por la polimerasa. ¿Cuál polimerasa? RNA. De la RNA polimerasa es una enzima, realmente es una enzima que digamos, su sitio activo está acá, entre la posición -10 y la posición -35. Recuerden que la RNA polimerasa es una enzima que está constituida o está estimulada por diferentes unidades. ¿Cuáles son esas subunidades? Las unidades. Todas tienen que ser de unión a DNA, porque como estos se unen al DNA, pero realmente ella es una, háganse cuenta que es como si fuera una manito, un globito pues, entonces ella abraza el DNA, pero entonces, ¿qué es lo importante? Que ella como tal, háganse cuenta que la enzima sola, sin ensamblar la última fracción, ella siempre viaja a lo largo del DNA para saber qué es lo que se necesita expresar. Por eso, en un microorganismo o en una bacteria, o sobre todo en organismos eucariotas superiores, por ejemplo, las células de nuestro cerebro no expresan insulina, porque en todas nuestras células está la misma carga genética, la misma, pero no en todas las células se expresa lo mismo, ¿cierto? Entonces, por eso es que es importante la RNA polimerasa, porque la RNA polimerasa está constituida por 5 subunidades. Beta, beta prima, 2 sigma, el 2 sigma, y, beta, beta prima, 2 alfa y el 2 sigma, que es el que le da la especificidad. ¿Listo? Bueno, entonces, hablemos de la región promotora. Entonces, en la región promotora, normalmente en la posición -10 es donde encontramos la caja tata, que ya saben que la caja tata es porque simplemente es muy rica en ácidos. Pero en bacterias no hablamos de cajas tata, en bacterias hablamos de cajas prima,
que es más o menos un análogo a lo que son las cajas TAP en los eucariotas. En la posición menos 35, digamos, esa posición varía un poco en la disposición del contenido de aminoácidos, porque ya no es solamente ACTs, sino que ya empiezan a haber otros nucleótidos como la GECA, ¿cierto? Pero generalmente en esas ubicaciones siempre predominan más las Ts y las A. Entonces, hay muchas formas que un gen se exprese. Por ejemplo, en esta imagen, miren que tenemos simplemente la región promotora. La región promotora que está ubicada entre el 10 y menos 35 y una región operadora y luego unos genes estructurales. Normalmente esas son la forma en que se ordenan los genes en las bacterias, ¿cierto? En las bacterias obviamente pues tienen menor contenido de DNA, pero ¿cuántos genes creen ustedes que puede tener una bacteria? Pues de las bacterias más pequeñitas que les he visto el genoma pequeñito, que es más o menos como de 2.8 megapares de bases, que es el de Listeria, son más o menos unos 3.000, 3.800 genes dependiendo de la cepa, ¿cierto? Entonces miren que son muchos genes. Entonces, ¿qué es lo que hacen las bacterias? Optimizan ahorrando promotores, ¿cierto? Entonces miren que acá viene un promotor, un solo promotor, que regula la expresión de varios genes estructurales. Entonces miren que van ahorrando secuencias de promotor. Los eucariotas es diferente. ¿Por qué? Porque en el eucariota vamos a tener un promotor por cada gen, ¿cierto? Entonces el genoma del eucariota es mucho más grande, entonces por eso existe esa forma de regular. Pero entonces las bacterias, ¿qué hacen? Generalmente empaquetan, ensamblan esos operones en genes que tengan que ver con lo mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá cuando se da la transcripción, pues se transcriben todos, ¿cierto? En una eucariota tendríamos que tener cada promotor para cada gen, ¿cierto? Cuando llega la RNA polimerasa siempre se posa en esta posición, pero siempre vamos a encontrar RNA polimerasa pegada de ahí. ¿Qué es lo que hace que la polimerasa realmente empiece a transcribir una secuencia? El factor sigma. El factor sigma es el que le dice sí. O sea, ahí se da cuenta que no sé si en alguna materia han visto lo que son los sistemas de dos componentes. Que eso se da tanto en bacterias como en eucariotas. Los sistemas de dos componentes, háganse de cuenta que son genes, bueno, realmente funcionan es como la proteína y un receptor. Entonces, en los sistemas de dos componentes encontramos como un ligando y un receptor. Entonces, la célula, cuando necesita que se exprese una proteína, pues se produce un metabolito que se traduce a un AMP cíclico, y ese AMP cíclico hace que se genere un factor sigma específico. Entonces, por ejemplo, uno de los sistemas modelo en ver esa cantidad o cómo funcionan de bien los factores sigma es la esporulación de las bacterias esporuladas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando una bacteria va a esporular, se producen determinados factores sigma en la célula madre y solamente unos factores sigma en la célula B, en la espora que se está formando. Entonces, cuando se produce este factor sigma acá, entonces este hace que se produzca otra cosa en la célula madre. Entonces, así es como se va comunicando la célula madre con la espora para saber cómo se lleva a cabo el proceso. Entonces, igual sucede cuando se va a expresar cualquier proteína. ¿Qué es lo importante? El factor sigma, porque el factor sigma es el que te indica qué es lo que va a hacer, qué es lo que se necesita, ¿cierto? Entonces, por eso, acá, tenemos, por ejemplo, esto solamente es para E. coli, por ejemplo, acá. Esto solo es para E. coli, que es, digamos, una de las bacterias modelo de las que se conoce más. Entonces miren que para E. coli tenemos un factor sigma que se llama sigma 70 y ese factor sigma
se le ha identificado cuál es la secuencia en posición menos 35, cuál es la secuencia en la región menos 10, y este sigma 70 es un sigma de genes de expresión constitutiva. Mientras que hay, por ejemplo, un sigma, el sigma 19, que miren que la región menos 35 es muy diferente con respecto a la menos 35 del sigma 70, y no se tiene identificada una región menos 10, y esta solamente se da para transporte de hielo. Entonces miren que los factores sigma siempre están relacionados con un proceso en particular, ¿cierto? Entonces eso hace que el factor sigma se una a los genes que están regulados por ese promotor. Entonces, digamos, eso es como lo importante de los factores sigma. En resumidas cuentas, el factor sigma es el que te dice que se expresa. Esto era lo que les decía de la RNA polimerasa. La RNA polimerasa es una enzima constituida por 5 unidades, 2 alfa, una beta, otra beta prima y sigma. El sigma es el más importante. Sigma es el que le da la especificidad a lo que se va a expresar. Y miren que como la enzima como tal, o el núcleo de la enzima, siempre viaja pegada del DNA, mirando a ver dónde se encuentra un factor sigma, donde pueda encajar, y si el factor sigma está pegado a esta región promotora, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la célula necesita expresar ese gen. Entonces, por eso este sigma normalmente se dibuja como una comida. Entonces, así es como funciona la expresión. Entonces, háganse de cuenta que cuando vamos a expresar una proteína en un sistema, generalmente se hace, no estoy diciendo que siempre se haga así, sino que generalmente, o el sistema modelo, el que ya está mucho más desarrollado, es el modelo para E. coli. Entonces, a nivel de la región promotora, entonces, son muy importantes cómo está regulado el promotor. ¿Cómo creen ustedes que está regulado la región promotora en los vectores de expresión? ¿Se expresará de forma constitutiva? ¿Se expresará de forma regular? ¿O cómo se expresará? ¿De forma qué? Debe ser de forma regular. Porque a pesar de que siempre cuando se expresa una proteína el objetivo es al menos obtener el 50% del rendimiento del medio cultivo en relación a la proteína, eso generalmente nunca se logra. O sea, por ejemplo, si el medio de cultivo tiene 10 gramos de glucosa, nunca va a obtener 5 gramos de proteína. O sea, generalmente no es así. Entonces, por eso, pues usted tiene que tener tan claro cómo es que se va a hacer la expresión. La expresión siempre se hace de manera regular. Y en el vector, ya cuando lleguemos al vector les voy a explicar cómo se hace esa regulación. La regulación, para regular la expresión de algo, usted siempre tiene que tener una región operadora, porque en la región operadora es donde usted puede poner o no un represor, ¿cierto? Entonces siempre va a ser una región, siempre va a ser después de la región. Bueno, una cosa importante, los colores. Para E. coli, que es de las bacterias más sencillas, la expresión de una proteína se hace dentro de la célula, ¿cierto? Pero dependiendo de las características de la proteína, ella se puede quedar dentro de la célula o la proteína puede salir, ¿cierto? Entonces puede ser de excreción. Entonces, lo que uno preferiría es que siempre la proteína se quede por fuera, ¿cierto? Porque queda soluble, en cambio al interior de la célula queda insoluble. Entonces, digamos, toda esa cantidad de cosas o todas esas características que se pueden dar en la expresión, es muy importante uno saberlas. ¿Por qué? Porque finalmente el organismo que hace la expresión de la proteína es E. coli, ¿cierto? Entonces siempre nos vamos a tener que acoplar a lo que dice E. coli, pero, o a lo que se supone es la traducción de E. coli. Entonces, con E. coli,
como E. coli es una bacteria, las bacterias no hacen modificaciones posttraduccionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se han diseñado otras cepas bacterianas que, digamos, empiezan a suplir muchas cosas que les faltan a las proteínas eucariotas, ¿cierto? Que lo necesitan las proteínas eucariotas, pero que utilizando un sistema tan sencillo como E. coli no se puede. Pero vámonos solamente a los codones de inicio. Ustedes saben que en una secuencia se pueden utilizar varios codones de inicio y varios codones de parada, ¿cierto? O sea, no siempre en la secuencia, no siempre es ATG, ni tampoco el codón de parada, no siempre es TAA. Entonces, esas cosas uno tiene que ponerle a la secuencia lo que E. coli lee, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si la secuencia mía, que es de la proteína que yo deseo expresar, el codón de inicio es GTG, usted le tiene que quitar el GTG y se lo tiene que cambiar por un TAA. Tan es así que en el plásmido ya viene, o sea, siempre en el plásmido de expresión va a haber un codón de inicio, un codón de parada. Entonces, usted en la secuencia siempre le tiene que quitar el codón de inicio y el codón de parada. ¿Por qué? Porque ya el vector lo tiene, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos codones de inicio y de parada? Los que utiliza coli. ¿Cuáles son los que utiliza coli? Codón de inicio ATG, codón de parada TA. O sea, E. coli siempre utiliza el más básico, ¿cierto? O el que es el más frecuente. Cuando se refiere a la secuencia, se refiere a la secuencia clonal. A la secuencia que se va a clonar. Se le quitan los codones. Sí. Bueno, entonces recuerden que en las regiones promotoras o en las regiones que son operadores, entonces miren que la RNA polimerasa normalmente se ancla en la región promotora, que es la región menos 10 y menos 35. ¿Dónde funcionará el promotor? Perdón, ¿dónde funcionará la región operadora para que realmente pueda ejercer un efecto de reprimir o activar la expresión? ¿Adelante del promotor o detrás del promotor? Siempre tiene que ser delante del promotor, porque igual la RNA polimerasa, ella siempre se va a pegar, pero aquí es como el operador laxética, miren que siempre está el promotor y luego la región operadora. Si estuviera al revés, o sea, si fuera primero, o sea, siempre está primero el operador el promotor y luego el operador. Aquí, la RNA polimerasa, ¿dónde se pega? En la región promotora. Entonces, la viene, se pega aquí, ahí está el caprosino. Pero si luego sigue el operador y aquí no hay nada, esa va a expresar. Pero si aquí encuentra algo, por ejemplo, una proteína, y por ejemplo una proteína represora, ella no puede pasar, o sea, es simplemente un impedimento físico. Pero si esto lo trasladáramos o lo pusiéramos antes de, o sea, si esta región operadora estuviera aquí, pues no haría el efecto de, ¿cierto? Porque si aquí está la región operadora y aquí se ancla la región la proteína represora, pero ya la RNA polimerasa se pudo unir a esta región, pues ella ya va a expresar. Entonces miren que siempre la región operadora está delante del promotor. ¿Para qué? Para que ella pueda impedir el paso de la RNA polimerasa, porque lo importante es que la RNA polimerasa no pase, o sea, no pueda avanzar, ¿cierto? Entonces, por eso es que es como tan importante la forma en que se expresa. Entonces, eso, obviamente, tiene que estar también ensamblado en los vectores. Entonces, en el vector, ya se los muestro, siempre vamos a encontrar un promotor, luego una región operada. Y esas cosas son cosas que usted no puede modificar. Si usted las modifica, lo daña. Tan es así que ni siquiera los vectores tienen sitios de restricción ahí para que usted ni por nada los vaya a mover. O sea, no tenga ni siquiera la posibilidad de moverlos. Bueno, entonces, ya habíamos dicho que a nivel traduccional, entonces en los procariotas vamos a tener los codones de inicio, los codones de parada,
exoestrones, mientras que en los eucariotas se transcriben como monosestrones. O sea, monosestrones es que una región promotora está regulando la expresión de un gen. Polisestrones es que un promotor regula la expresión de varios genes exploratoras. ¿Listo? ¿Eso por qué es importante? Porque normalmente cuando expresamos una proteína se expresa una sola proteína. Uno puede expresar una proteína fusionada a algo, pero normalmente, por ejemplo, si yo quiero expresar el gen de la beta-galactosidasa, normalmente no se expresa el gen de la beta-galactosidasa como el de la permeasa y la transacetilasa, no. Simplemente se coge o se delimita la secuencia de codón a codón, o sea, de codón de inicio a codón de parada, y eso es lo que se expresa. ¿Qué es lo importante? Que cuando usted lo vaya a poner en el vector, lo ponga primero en sentido al promotor y segundo, que guarde el marco eléctrico. Entonces, acordémonos que para el RNA en todos los organismos, el RNA son tres especies de RNA que vamos a encontrar: el mensajero, el ribosomal, el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Eso porque es importante, porque resulta que esta finalmente es la maquinaria para expresar la proteína. Nosotros, pues lo que uno hace normalmente desde acá es al menos proporcionar todas las señales transcripcionales y todo lo que es a nivel del plásmido para que la proteína se pueda expresar. Todo lo demás es tarea de coli y no lo podemos modificar, pero sí hay cepas modificadas de coli que, digamos, me tratan de suplir algunos defectos que puede tener la cepa. Por ejemplo, si se acuerdan que el código genético es degenerado. ¿Eso qué significa? Exacto. Un aminoácido puede ser codificado por tripletas diferentes o por codones diferentes. Generalmente son variaciones en el primer nucleótido o en el segundo o en el tercero. Pero ¿qué pasa? Ahí hay cierta flexibilidad para que hayan sustituciones de bases y no se altere la secuencia, ¿cierto? Hay algunas cosas que se pueden tratar así. Pero ¿qué pasa? E. coli y todas las bacterias y todos los organismos no tenemos, por ejemplo, creo que es la isoleucina. La isoleucina tiene 6 codones diferentes. Entonces, las bacterias no tienen todo el pool de codones para la isoleucina. Ellas, o las bacterias en su proceso de especiación, prefieren un codón o tienen 2 codones, un codón y uno alternativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno trae una secuencia de otro organismo que es filogenéticamente muy distante a coli, ahí hay un primer tropiezo. ¿Por qué? Porque porque finalmente la que hace la traducción es E. coli. Entonces, cuando E. coli empieza a leer esa secuencia y encuentra un codón que ella no tiene, o bueno, sí, un codón que no tiene, separa la traducción. Entonces, miren que son cositas que van sucediendo, pero que se dan es precisamente por el proceso, o sea, porque es la naturaleza de la célula. O sea, la célula no va a tener todos los anticodones alternativos para un aminoácido, ella tiene 1, máximo 2, ¿cierto? Entonces eso, ¿a qué lleva? A que uno tenga que hacer una optimización de una secuencia o utilizar una cepa que tenga todos los anticodones en tándem para poder leer la secuencia. O sea, son muchas cosas que se pueden hacer, pero siempre hay solución. Bueno, entonces, de nuevo. Si se acuerdan que el RNA obviamente tiene 2 cadenas. Y en la célula, de cualquier organismo, ella puede utilizar o la cadena positiva y también la cadena negativa para determinar sus marcos de lectura, ¿cierto? Entonces, cuando uno entra a las plataformas de bases de datos, uno cómo ve los genes.
Generalmente de una mayoría en la cadena positiva. ¿Y uno cómo se da cuenta de eso? Porque ves el código de inicio, el código de parada y una secuencia de progresión, ¿cierto? Las secuencias que son intergénicas, esas normalmente no las ves. Tú se las pides a la plataforma y él te las muestra, ¿cierto? Y los genes que van en la cadena de abajo también van a hacer lectura. ¿Por qué? Y eso se ve mucho en las bacterias, que ellas tratan de optimizar y así es como se establecen unos marcos de lectura porque se lee tanto en la cadena de arriba como en la cadena de abajo, ¿cierto? Y son cosas muy diferentes. Entonces, en la cadena de abajo, uno no ve los genes como normalmente suele verlos, ¿cierto? Los ve al revés. Pero normalmente, ¿qué es lo que se muestra? Esta cadena. Siempre se va a ver la cadena de abajo. Si, por ejemplo, en la cadena de abajo, miren que siempre la traducción será de dirección. De 5 a 3. Pero miren que la cadena positiva va de 5 a 3. Y la cadena negativa va de 3 a 5. Pero la dirección de la traducción, de la construcción sigue siendo la misma. De 5 a 3. De 5 a 3. Entonces, usted qué es lo que tiene que hacer, mirar esta cadena al revés o simplemente al reverso. Entonces, por ejemplo, aquí uno TG, uno se iba aquí una TG, pero lo ve así. A, T, T. Y arriba lo encontramos como T, A, C. Y lo encontramos con la T, A, C. Entonces, en la secuencia de la cadena de arriba, vemos un código de inicio al final y un código de parada al inicio. Entonces, son cosas que uno tiene que manejar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a veces no todos los genes están dispuestos de esta manera, ¿cierto? Los que están abajo también son abajo. Bueno, entonces, esto simplemente era para explicar los cones de inicio y los cones de parada. Esto no es para que se lo aprendan, sino para que lo sepan manejar, ¿cierto? El ATG, ¿cómo se ve? ¿Cómo es el reverso complementario? CAT, y así sucesivamente. Entonces, miren que lo que sí importa es que ustedes sepan los cones de inicio y los cones de parada de 5 a 3. Ya con esa información usted la voltea. Con respecto al ribosoma, ¿por qué lo traigo a colación? Porque siempre con los organismos eucariotas, los eucariotas, acuérdense que sus secuencias en los marcos de lectura tienen intrones y exones. Entonces, la secuencia madura de la proteína, ¿dónde lo vamos a encontrar? En las bacterias es muy fácil, porque las bacterias, como no tienen intrones ni exones, en las bacterias siempre trabajamos con un DNA genómico. Porque se acuerdan que simplemente en un marco de lectura de una bacteria, pues ese marco de lectura lo vamos a encontrar intacto en el DNA genómico. Entonces, en bacterias, cuando uno quiere expresar una proteína, no extrae ese RNA, que va al genómico y la tiene con la amplitud. Pero en un eucariota no. Porque un eucariota aquí lo que va a tener intrones, exones, los que son más grandes. Pero la secuencia madura, ¿dónde está? Esta es en el RNA. Entonces, con eucariotas usted tiene que obtener el RNA para que haga una transcripción reversa y puedas tener la secuencia madura, que es la que te vas a llevar, o la traduces a un cDNA, luego a un DNA copia, y luego te la llevas para un vector. Entonces, así es como se trabaja. Entonces, con procariotas, cuando hay la necesidad de hacerlo. ¿Cuándo? Pues simplemente cuando es un gen desconocido, cuando el gen se expresa bajo determinadas condiciones y solamente se puede obtener a través de RNA porque no hay otra información. Entonces, cuando uno hace extracción de RNA, siempre lo evalúas es con el ribosomal, porque el ribosomal es el que es más abundante. Dentro del RNA, la especie más abundante es el ribosomal. Tan abundante es que es más o menos el 70-75%. Y el mensajero, que es el que siempre nos interesa, siempre es el más poquito, es más o menos entre un 5 y 10%. Entonces recuerden
70S, o sea, 70 unidades es membrane, y la subunidad grande, esta, tiene un tamaño 50S, y lo que se ve de ahí, de esas unidades grandes, que es la 50S, es la subunidad 23S, que son más o menos 2.900 nucleótidos. Y miren que aquí es donde mencionamos las proteínas ribosomales. Por eso es que estas proteínas ribosomales se utilizan tanto para fines de genes control. Entonces miren que en bacterias usted tiene 31 proteínas ribosomales de la subunidad grande y 21 proteínas ribosomales de la subunidad pequeña. Entonces son más o menos 52 proteínas que tú tienes para escoger un control. Entonces son suficientes. De la subunidad pequeña, que es la 30S, entonces miren que lo que se ve es la 16S. Entonces, cuando se corre un gen de agarrosa, eso es lo que se ve, ¿cierto? Pero acuérdense, el RNA ribosomal es un RNA que tiene mucha estructura secundaria. Entonces, si uno lo corre por electroforesis, él no queda así. Él queda así cuando uno lo corre desnaturalizado. Entonces, lo tienes que desnaturalizar para que puedas ver esas barras. Mientras que el eucariota, si el eucariota es un poquito más grande, sin bacterias es 70, aquí es 80. Aquí es 80 y la subunidad grande es de 60, no de 50 como en las bacterias, y la subunidad pequeña es de 40. Entonces miren que aquí la subunidad grande pues tiene muchas más subunidades. La que más se ve es la 28S y tiene una 5.8S y una 5S, que es las que vemos aquí, estas especies más pequeñas que son estas. Entonces, miren que realmente uno ve solamente la subunidad 28S y la 18S de la subunidad pequeña. Entonces, cuando uno ve un RNA de este estilo, pues uno dice, bueno, el RNA está bien. Entonces ahí pues ya puedes empezar a trabajar con ese RNA. Entonces, una cosa importante. En las bacterias, si bien es muy fácil trabajar, digamos, lo de las proteínas, porque el RNA, pues porque no tenemos que irnos al RNA como los eucariotas. En las bacterias el problema es trabajar con RNA. ¿Por qué? Porque las bacterias, repito, como no están compartimentalizadas, entonces el proceso de transcripción y traducción, ¿cuánto se tarda? Es prácticamente inmediato. Inmediato es más o menos que entre que se transcribe, se traduce y se degrada ese RNA ocurre en 3 minutos. Entonces miren que una bacteria, para expresar una proteína, ¿cuánto se demora? Menos de 3 minutos. ¿Por qué digo menos de 3? Porque la degradación ya está incluida en ese tiempo, ¿cierto? Entonces miren que cuando uno trabaja con RNA bacteriano, normalmente hay algunos procesos que demandan, por ejemplo, cuando uno hace análisis de expresión en bacterias, sí o sí tiene que ser RNA, no puede ser genómico, ¿cierto? Porque la expresión, ¿qué significa? Que usted está evaluando el RNA, ¿cierto? Entonces, y en las bacterias es como un poquito, el proceso se hace un poco tedioso, pero es por el mismo procesamiento del RNA. ¿Por qué? Porque en las bacterias tan pronto se transcribe, se traduce, se degrada. Entonces, y para eso ocurre en 3 minutos. Si comparamos el sistema con un sistema eucariota, en los eucariotas tarda más o menos 4 horas. Entonces miren que los eucariotas me da mucha posibilidad de maniobra con el RNA. Extraer RNA en un organismo eucariota tiene sus dificultades, pues porque el RNA es una molécula bastante inestable, pero es mucho más amigable que extraer RNA de una bacteria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un sistema eucariota, usted no tiene que adicionar una cosa que se llama RNA Protect. El RNA Protect es una sustancia que se utiliza como para proteger el RNA de la degradación. En cambio, en las bacterias sí se utiliza. Entonces, digamos, son unas cosas que, entonces por eso quería comparar. Quisiera montar una comparación. ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque finalmente, en un vector de expresión, lo que tenemos que poner es la copia madura de ese RNA, pero en forma de RNA.
con la actividad que tiene la DNA polimerasa de poner colas de al extremo 3. Es una cosa muy diferente. La otra actividad es para replicación, en cambio esto es para transcripción y traducción. Entonces, en las bacterias, por eso el RNA no dura tanto. Cuando sale transcrito, se traduce inmediatamente. En cambio, de los eucariotas, esa poli-A, háganse de cuenta que son más o menos unas 200 A al 3', y eso hace que el RNA pueda durar un poquito más. Con respecto a la distribución del RNA total, la distribución es muy parecida. Cuando estamos haciendo una RT-PCR con RNA procariota, ¿cuál es el primer que se utiliza para hacer la transcripción de eso? Procariota. Acuérdense que en los organismos eucariotas es un poquito diferente, pero estoy preguntando. A ver, si se acuerdan que es una RT. En una RT, háganse de cuenta que es una PCR, pero en lugar de adicionar DNA polimerasa, se adiciona, es una transcriptasa reversa. Se tiene que adicionar el BOR, la transcriptasa reversa, el cofactor, se adiciona los DNTPs. ¿Cuántos primers? Acuérdense que cuando el molde es un RNA, ¿cuántos primers se adicionan? Voy a explicar. En el DNA, cuando utilizamos como molde de DNA, se ancla un primer forward en la cadena positiva que es complementario a la cadena negativa. Y se ancla un primer reverso en la cadena negativa que es complementario a la cadena positiva. Entonces, miren, que son dos primers porque son dos cadenas. Entonces, para el RNA, ¿cuántos primers son? Uno. Tiene que ser solo uno. ¿Cuál? Siempre tengo que conocer la secuencia. O sea, sí, porque tiene que ser un primer específico a esa secuencia. Si se acuerdan que el RNA es exactamente la copia de aquí, de la cadena positiva o la cadena. Bueno, no hablamos de positivo o negativo. Si el G está en la cadena de arriba, o sea, si el G, aquí está el marco de lectura, entonces eso qué significa? Que esa cadena se llama cadena molde, porque tiene el molde de la proteína. Y la cadena de abajo se llama cadena templada, porque es el templado para hacer el RNA. Entonces el RNA es exactamente igual aquí. Pues es así, la misma cadena templada. Es complementaria. De esta cadena nace el RNA. Esta es la cadena que se utiliza como templado para sintetizar el RNA. ¿Para qué? Para que se quede exactamente igual a esta. Porque esta es la cadena que porta la información genética para la proteína. ATG, abajo como lo encontraríamos, TAC. TAC no es un forma de inicio. En el RNA, este TAC lo vamos a encontrar como AUG. Y el AUG se necesita como un forma de inicio en el RNA. Entonces, el RNA tiene exactamente la misma información que la cadena molde. ¿A quién se une? ¿Qué primer se une a la cadena molde o a la cadena positiva? Se une el reverso. Es como este es igual a este. ¿Qué primer se une? El reverso. Entonces, por eso es que siempre uno utiliza el reverso complementario a la secuencia, ¿cierto? Entonces no se creen con eso. El RNA
siempre tiene la información genética de la cadena positiva, ¿cierto? Y a la cadena positiva, ¿quién se une? El regreso. Entonces, por eso, en una RT, el primer que usted pone es el reverso. Si usted le pone el forward, nada, ahí solamente puede ser el reverso. Pero si el reverso está bien hecho, ¿cierto? Si lo diseñó, porque si el marco de lectura está en la cadena negativa, viene siendo lo mismo. O sea, si el marco de lectura está acá, el marco de lectura está aquí para allá, siempre el primer forward debe ir anclado en el extremo 5 y el reverso en el extremo 3. Entonces, por eso es que es como la nomenclatura de siempre, o sea, por eso siempre se utiliza poner el primer forward en la cadena positiva y el primer reverso en la cadena negativa. ¿Listo? Porque cuando usted, por ejemplo, tienes un juego de primer y necesitas hacer una RT, pues utilizas el reverso que ya tienes correctamente hecho. Entonces, en los procariotas, el primer que utilizas en la RT siempre es el mismo. Otra cosa importante, en las bacterias o en los organismos procariotas, el cDNA es igualito al genoma. Por esta razón, solo por esta razón, usted tiene que demostrar en las bacterias la ausencia de genómica. ¿Por qué? Porque usted puede tener su RNA contaminado con DNA genómico y le va a dar exactamente la misma amplificación, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando uno hace estudios de expresión en procariotas, tienes que demostrar la ausencia de genómica. No sé si se acuerdan que en biología molecular, cuando ustedes deciden la organización de RT, el primer paso era digerir el genómico con una DNase. Perdón, el genómico no, digerir el RNA con una RNase. Perdón, digerir el RNA total con una DNase. Entonces, ¿por qué? Porque esas DNAs lo que hacen es partir o fraccionar el genómico. ¿Para qué? Para invalidarlo o para dañarlo, para que en la PCR no interfiera. Entonces, por eso es que es tan importante. En eucariotas esto no importa. ¿Por qué no importa? Porque así usted tenga un RNA contaminado con genómico, el genómico siempre te va a dar un tamaño más grande de fragmento. ¿Por qué? Por los intrones. Entonces, en los eucariotas, digamos, uno ve cuál es el que viene a partir de un RNA y cuál es el que viene a partir de un genoma. Pero en las bacterias no es posible, porque como las bacterias no tienen intrones y exones, entonces el fragmento siempre va a ser lo mismo. O sea, el tamaño del gen va a ser lo mismo si viene de un DNA o si viene de un RNA. Siempre el tamaño es el mismo. Entonces, por eso es que es tan importante en las bacterias demostrar la ausencia de DNA genómico. En los eucariotas, digamos, el proceso de RT es mucho más fácil, porque todos, absolutamente todos los transcritos eucariotas van a tener una polía. Entonces, por eso, el primer que se utiliza es el oligo de T, el famoso oligo de T, que simplemente son entre 12 y 15 timinas juntitas y ya. Entonces, con ese primer es muy fácil porque tú vas a amplificar en un solo paso todos los transcritos que se obtengan en un momento. Mientras que acá tú vas a amplificar los transcritos específicos a algo, ¿cierto? Aquí no se pueden amplificar transcritos, o sea, todos los transcritos que se obtienen, no. Hay por ahí un análogo aproximado al oligo de T en bacterias que se llaman random hexámeros. Esos random hexámeros, como su nombre lo indica, son primers de 6 nucleótidos y que tienen, que por bioinformática ya se conocen cuáles son las secuencias que más frecuentemente se expresan, entonces están ahí en un primer. Pues, pero es un primer de apenas de 6 nucleótidos, pues se llaman random hexámeros y son al azar. Entonces, a veces se obtienen cosas por ahí, pero hay veces que no tanto. Entonces, por eso es mejor ponerle el primer específico a la secuencia. Random hexámeros. Aquí en los eucariotas, obviamente vamos a tener que el CDNA sea muy diferente al genómico. ¿Por
la secuencia madura del RNA, no del genómico, porque el genómico tiene todos los intrones y los exones y eso no es la secuencia madura. Bueno, entonces, sí. Los primers son randomizados, ¿cuál no? El